Seguimos, y video en el video anterior. Esto es Matemática Financiera 75. Lo último que vimos en 74 es lo último que estamos presentando en pantalla. Ay, hice mal una cosa, perdón, es el zoom. Es azar. Ahí está, agarré mi lápiz óptico que siempre me acompaña en todas estas veladas. Y habíamos visto esto. Valor final de una renta, es decir, lo último cuadro. El último cuadro que vimos es valor final de una renta, temporal inmediata con cuota geométrica. Esto es lo que hay que ver. ¿Mm? Bueno, hasta ahora, cuando calculamos todo tipo de renta, hemos calculado valores actuales. Los hemos actualizado en el momento de la época de evaluación. Todas las rentas que vimos las actualizamos en la época de evaluación, en el momento o el instante en que se evalúan las rentas. O sea, las hemos actualizado al momento de evaluación. Esto es importante lo que estoy diciendo. Y nos hemos encontrado con los valores actuales de dichas rentas. Ahora vamos a hacer todo lo contrario. En vez de encontrar el valor actualizado o actual en el momento de o época de evaluación, vamos a hallar lo que se denomina el valor final de la renta. No el valor actual, sino el valor final de la renta. En este caso va a ser el valor final de una renta temporal inmediata con cuotas geométricas, que es lo que estábamos viendo en el video pasado. ¿Y ese valor final? Bueno, ya lo dice el diagrama de tiempo. La línea de tiempo lo dice todo. Ahora las flechas no van hacia la izquierda. Que no iban hacia la izquierda me estaba indicando la época de evaluación, la época anterior. Y ahí actualizaba las cuotas que aportaba o anualidades, las actualizaba a la fecha de evaluación de la renta. Ahora las flechas apuntan hacia la derecha, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora las voy a calcular, las voy a actualizar, entre comillas, en el último periodo, o sea, en el periodo N. O sea, de cada una de estas cuotas, en este caso están dadas en forma de cuotas geométricas, C1 más G, C por 1 más G al cuadrado, C por 1 más G al cubo, y así sucesivamente, hasta C por 1 más G a la N menos 2, y la última que es C por 1 más G a la N menos 1. Estas cuotas las voy a proyectar, por decir así, las voy a proyectar y entre comillas actualizar, pero las voy a proyectar hacia el último periodo, o sea, las voy a actualizar en el último periodo. Cuando digo proyectar significa actualizar en el último periodo, o sea, todo lo contrario a lo que hacíamos antes. Vamos a calcular cuánto vale esta cuota proyectada, por ejemplo, la primera cuota vencida, porque son todas vencidas, pues siempre se pagan al final de cada periodo. Esta cuota C vencida en el primer periodo la quiero proyectar, como indica la flecha, al último periodo. O sea, ¿cuánto sería capitalizada esa cuota proyectada n periodos después? Bueno, en todo caso, por fórmula de capitalización compuesta, famoso tema y viejo tema de interés compuesto, esta cuota C proyectada o capitalizada al último periodo n va a ser C por 1 más I a la n menos 1. ¿Y por qué no por n? N menos 1 porque es vencida, porque empiezo a contar desde el final del primer periodo. Entonces, por eso hago n menos 1. Si contase al principio del primer periodo sería a la n, pero empiezo a contabilizar estas cuotas o a realizar estas cuotas o anualidades al final de cada periodo. Entonces, como esta se abona esta cuota al final del primer periodo, si yo la proyecto a lo largo de esta flecha, a lo largo del tiempo hasta n, pasaron n-1 años o n-1 periodo, porque este periodo de atrás no se cuenta a partir de 1 en adelante. Y si se cuenta a partir de 1 en adelante, pasaron n-1 periodo. Por eso hay que elevar acá a la n-1.
y me queda C por 1 más I a la n menos 1, que es la capitalización compuesta, fórmula de interés compuesto, claro, de esta cuota vencida en el primer periodo. ¿Se entiende eso? Sí, Bueno, lo mismo hay que hacer con las demás cuotas. Capitalizarlas en forma compuesta, proyectándolas hacia el último periodo. O sea, esta cuota C por 1 más G, si la capitalizo por interés compuesto hacia el último periodo, como indica la flecha, ¿cuánto tiempo pasó desde que yo hice esta cuota, desde que pagué esta cuota o anualidad al final del segundo periodo? ¿Cuánto tiempo pasó desde acá hasta n? Y bueno, pasó n menos 2 periodos. Lógico, n, que es todo esto, menos 2, que es esto, n menos 2 es toda esta línea que estoy trazando con lápiz óptico, pasó n menos 2 periodos. Entonces, a esta cuota C por 1 más G la tengo que capitalizar en forma compuesta a través de n menos 2 periodos. O sea, a través de n menos 2 periodos sería el capital, o sea, la cuota C por 1 más G, que realizo al final del segundo periodo, por eso es vencida, por 1 más I a la n menos 2. Y a la n menos 2, repito, porque se capitaliza en n menos 2 periodos desde que se aportó o se pagó la cuota al final del segundo periodo hasta el último periodo que se le pasó n menos 2 periodos. Entonces hay que elevar el 1 más I a la n menos 2. Y así sucesivamente con todas las cuotas que voy haciendo. Línea de puntos suspensivas inductivamente hasta llegar a la anteúltima cuota, que es C por 1 más G a la C por 1 más G a la n menos 2. Esta es la última cuota que aporto en el periodo n menos 1, ¿no? C por 1 más G a la n menos C por 1 más G a la n menos perdón, C por 1 más G al n menos 2, perdón, porque me interrumpieron en un WhatsApp. C por 1 más G al n menos 2, esta la capitalizo ¿cuánto? La tengo que capitalizar un solo periodo. ¿Por qué un solo periodo? Porque entre n menos 1 y n hay un solo periodo. Entonces, de acá, cuando yo realicé esta cuota que C por 1 más G a la n menos 2, lo realicé al final del n menos 1 periodo. Si quiero proyectarlo o calcular el monto que genera esa anteúltima cuota hasta el periodo n, entre el periodo n y el n-1 pasó un solo periodo. Entonces esta cuota la capitalizo así: C por 1 más G a la n-2 por 1 más I a la 1, porque pasó un solo periodo de n-1 a n. Bueno, y la última va a quedar en el periodo n, la cuota C por 1 más G a la n-1. Esa no la tengo que capitalizar porque ya la terminé. Ya llegué al final del último periodo. ¿Se entiende lo que digo? sí. Entonces, bueno, ya proyecté todas las cuotas. Ya proyecté todas las cuotas. Ya proyecté todas las cuotas hacia el periodo n. Al final del último periodo, proyecté todas estas que están en el recuadro y las tengo que sumar. Si yo sumo todas estas proyecciones de cuotas hacia el último periodo, voy a encontrarme con el famoso valor final de la renta temporaria inmediata con cuotas geométricas. Y lo que tengo que hacer es sumar todas esas proyecciones que están en el recuadro celeste y me va a dar el valor final de la renta temporal inmediata con cuotas geométricas. Tengo que sumar todo esto. Listo. ¿Qué hay que hacer? Otra vez la serie geométrica. Hasta en la sopa la vamos a ver porque en este tema consiste en saber aplicar la serie geométrica. Bueno, sumo todos estos valores finales que encontré en el recuadro azul acá atrás, sumo todo esto, sumo todas estas proyecciones que están en el recuadro, sumo todas estas proyecciones que están acá justamente en el recuadro, que son todas los valores finales de cada una de estas cuotas geométricas. Cada uno de estos serían valores finales de cada una de estas cuotas geométricas que las proyecté al último periodo, las sumo todas,
y me va a quedar esta suma de acá. Me queda toda esta suma. Me queda toda esta suma. Esta suma hermosa. Bueno, y esa suma hermosa, que es la suma de todos estos términos que están en el recuadro, me va a dar el valor final de la renta temporal inmediata con cuotas geométricas. Una fórmula que parecía la que hemos encontrado anteriormente, porque esto va a terminar siendo una serie geométrica. Entonces lo que hago es, saco C factor común. Saco C factor común. ¿Qué pasa si sacamos C factor común? ¿Qué pasa si sacamos C factor común? Algebraicamente es la propiedad distributiva al revés. Saco C factor común y adentro del corchete me quedan todos los términos, todos estos, sin la C. Bueno, ¿por qué saco C factor común? Para reducir toda la mínima expresión. Me quedó todo esto que está acá dentro del corchete, ¿no? Toda esta expresión. Ahora vamos a tratar de sintetizar lo que está dentro de la expresión para convertirla en una serie geométrica. La idea es esa. Bueno, la idea sería convertir, como hicimos antes dentro del corchete, en una serie geométrica, pero lamentablemente, si observamos bien, no vamos a poder convertirla aquí en una serie geométrica. Utilicé ahora que ahora recuerdo, y recién lo vimos, así lo volví para atrás repentinamente, apliqué una propiedad de polinomios. No apliqué lo de la serie geométrica, apliqué una propiedad de polinomios, porque esto no es una serie geométrica. Apliqué esta propiedad que está acá. Esta propiedad que está en el recuadro. Es una propiedad que hemos visto en el colegio en los casos de factoreo. Si yo tengo x a la n menos a la n, esto se puede probar a través del teorema de Ruffini o división de polinomios, que x a la n menos a la n es x menos a por, entre paréntesis, todo esto que está acá adentro. Es una fórmula, es uno de los casos de factoreo que uno ve en el colegio, que se puede demostrar haciendo la división de polinomios de x a la n menos a la n dividido x menos a, o aplicar el famoso teorema de Ruffini, y me encuentro con esta maravillosa expresión de caso de factoreo de polinomio. Con esta hermosa fórmula voy a poder procesar esto que está dentro del corchete, que no es una serie geométrica en este caso. Bueno, a x en principio lo llamo 1 más g, a lo llamo 1 más i, lo reemplazo acá en la fórmula, pero previamente, antes de reemplazarlo acá en la fórmula, voy a despejar ¿qué cosa? Lo que me interesa. Voy a despejar esta suma que está acá, que sea el x menos a que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo al primer miembro. Me va a quedar así. Toda la suma del paréntesis me va a quedar x a la n menos a la n sobre x menos a. ¿Por qué lo hice eso? Por lo siguiente. Porque cuando yo reemplace x por 1 más g y a por 1 más i, acá, en este primer miembro, me va a quedar exactamente esta expresión que está acá, que estoy redondeando con lápiz óptico, que no es otra cosa que lo que vimos acá en 27, todo lo que está dentro del corchete. Todo lo que está dentro de este corchete de 27 no es otra cosa que esto que está acá en el primer miembro. Habiendo reemplazado x por 1 más g acá y a por 1 más i acá donde dice a. Cuando hago eso, me encuentro justamente con esto, con esta suma, que no es otra cosa que el corchete que está acá dentro de 27. Lo hago, lo reemplazo acá en x a la n menos a la n sobre x menos a y me quedó esta expresión en el segundo miembro, que es la síntesis de toda esta suma que está acá en el primer miembro, que no es otra cosa que lo que está dentro del corchete de 27. Dentro del corchete 27 me quedó este segundo miembro, esto que está acá, que redondeo con lápiz óptico. Entonces, simplificando, esto lo que estaba dentro del corchete de 27, me quedó esto, simplifico, distribuyo, bueno, acá simplifico, resto de los unos, me queda g menos i,
Y toda la suma que me quedó dentro del corchete de 27 me quedó así, 1 más g a la n menos 1 más y a la n sobre g menos i. Cuando yo ya encontré esta suma no es otra cosa que lo que está dentro del corchete de 27, voy a reemplazarlo por este segundo miembro, o sea que en el corchete que está dentro de 27 voy a reemplazarlo por el segundo miembro de lo que encontré, que sería tácitamente esta expresión. Dentro del corchete 27 voy a reemplazar por esto. Cuando reemplazo dentro del corchete 27, lo reemplazo por esto, que estoy redondeando con lápiz óptico, me encuentro con esta maravillosa fórmula, que me da el valor final de la renta temporal inmediata con cuotas geométricas. Y este es el valor final. Esto estaba en tu guía, como puede aparecer en la guía de cualquier alumno. ¿Por qué estaba? Y puede ser, bueno, todo depende del profesor, de la cátedra, de la facultad donde esté cursando, qué sé yo, cada maestrito con su librito. Y el librito que tenía tu maestrito me dice que en tu guía aparece este tema. Bueno, nos encontramos con una maravillosa fórmula de valor final de la renta. Siempre hablamos de valor actual, porque siempre retrotraemos las flechas hacia la izquierda, porque actualizamos en el momento o época de evaluación de la renta. Ahora no, vamos para adelante. Proyecto todo hacia el último periodo. Me encontré con esta maravillosa fórmula del valor final de la renta. Es así, ya está, la deduje. Por lo menos una vez en la vida hay que saber de dónde surgen las cosas. ¿Por qué hay que saberlo? Porque muchas veces en las guías, en los problemas y sobre todo en tu guía, tu profesor y como muchos profesores hacen razonar a los alumnos. Entonces, desrobotizan la mente de los alumnos en el sentido de, mirá, te dice, mira, te tiro este problema, pero no te creas que aplicando una fórmula te va a salvar y vas a encontrar la respuesta. No, vas a tener que razonar con línea de tiempo, porque muchas de las veces las cuotas a través, ¿no?, de la línea de tiempo van cambiando periódicamente o también van cambiando las tasas de interés. Entonces, si el profesor me va cambiando las cuotas a lo largo del tiempo, las tasas de interés a lo largo del tiempo, bueno, ya no hay que aplicar esta fórmula, habrá que aplicar otra. Y entonces digo, bueno, ¿tengo que hacer una fórmula por cada problema? No, hay que razonar los problemas con línea de tiempo. Y a partir de ahí actualizar hacia atrás si me piden el valor actual o proyectar hacia adelante si me piden el valor final. Pero lo tengo que analizar y razonar cualquier problema con línea de tiempo. No se roboticen la cabeza con una fórmula porque no sale siempre con una sola fórmula. Si bien acá en los BIM estamos explicando el concepto de las cosas, pero los problemas pueden cambiar, los problemas pueden ser diferentes. Los problemas pueden aparecer que las cuotas varían periódicamente, cambian de periodo a periodo o cambian también de periodo a periodo las tasas. Entonces ya la fórmula no sería esta, tan linda y hermosa como aparece en 28. Habrá que recalcularlo en base al problema que me estén dando. Tendré que proyectar el valor final de toda esa renta con los datos que me da el problema y razonarlo con línea de tiempo. No sale de balde. Yo simplemente estoy mostrando cómo razonarlo. Por eso hay que hacer los problemas. Lápiz y papel, sentarse y encerrarse en casa y hacerlos. Bueno, después de un poco de filosofía y consejo sano, una vez que encontramos el valor final de la renta proyectada al último periodo, nos van a preguntar, bueno, si ya tenés el valor final de esta renta, quiero calcular los intereses devengados, los intereses ganados por la operación financiera. Obviamente, las finanzas consisten en ganar intereses, si no, ¿cuál es el sentido de la vida? Ninguno. Bueno, ¿cuáles son los intereses ganados, devengados, generados por la operación? Bueno, si yo encontré el valor final de la renta, lo proyecté al último periodo, el valor final es este. Si al valor final le sumo todas las cuotas que yo realicé, ¿no? Si al valor final le resto la suma de todas las cuotas que realicé, al hacer esta diferencia me voy a encontrar con los intereses devengados.
Acá es al revés que antes. Antes habíamos dicho que los intereses devengados eran la suma de las cuotas menos el valor actual. Ahora, como tengo el valor final, es al revés. Es el valor final menos la suma de las cuotas. Es al revés que antes. Cuando nosotros calculamos el valor total actual de una renta y después calculábamos la suma de todas las cuotas, para sacar los intereses devengados, hacíamos interés devengado igual al valor total de la renta, actual de la renta, al valor total actual de la renta, menos, el valor total de las cuotas realizadas, el valor total de las cuotas realizadas menos el valor actual de la renta. Eso es el interés devengado. Cuando sacamos el valor actual, el interés devengado era la suma de todas las cuotas realizadas menos el valor actual total de la renta. Pero si tengo el valor final es al revés. Si tengo el valor final es al revés. El interés devengado es el valor final menos la suma de todas las cuotas, como estamos viendo acá. Es al revés. Bueno, entonces el valor final es este, la suma de cuotas es esta, y esta es la fórmula del interés devengado a través del valor final de una renta temporal inmediata con cuota geométrica. Y ahora viene la observación de lo que estaba diciendo antes. Acordémonos que cuando sacamos los intereses devengados con valor actual, ¿no? Hacíamos la suma de todas las cuotas menos el valor actual. Ahora, si yo sé el valor final, va a ser al revés. El valor final menos la suma de las cuotas. Bueno. Y acá quedó la forma. Ahora, esta es la observación importante. El interés devengado 26 y 29 deben dar lo mismo porque se trata de la misma renta. Por ende, puede usarse cualquiera de las dos fórmulas. La fórmula 29 es esta, la que surge de hacer valor final menos la suma de cuotas. Y la fórmula 26... ¿Dónde está 26? Ah, vamos a ver. Es esta, que es al revés. Es la suma de las cuotas menos el valor actual. La suma de todas las cuotas menos el valor actual me da esta cifra, esta fórmula que está acá, que son los intereses devengados de la renta temporal inmediata con cuotas geométricas. Esta es la fórmula 26. Bueno, el valor calculado de los intereses devengados de esta renta temporal inmediata con cuotas geométricas tiene que ser exactamente el mismo que calculado con valor final. O sea, igual como lo vimos recién en 29. O sea, valor final menos la suma de cuotas da 29, esta fórmula. Bueno, la fórmula 26 y 29 tienen que dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque se trata de la misma renta temporal inmediata con cuotas geométricas. No me puede dar, con una fórmula me puede dar un interés y con otra fórmula me da otro interés. Si me da cosas distintas es porque hice algo mal. La teoría está bien. Tengo que revisar yo las cuentas. Entonces, el interés devengado por la fórmula 26 tiene que ser igual matemáticamente al interés devengado por la fórmula 29. Los dos resultados tienen que coincidir, si no hice mal la cuenta. Es como decía Einstein, la locura es hacer dos veces la misma cosa y que dé resultado diferente. No tiene sentido, no tiene gollete. Tiene que dar lo mismo porque estoy hablando de la misma renta. Sea con la fórmula 26 o 29, con la 26 utilizo valor actual y con la 29 utilizo valor final. Sea como sea, los intereses deben ser exactamente lo mismo. Y nos quedan, todavía falta. Podríamos aprovechar para dar un nuevo tema. Renta temporal diferida con cuotas geométricas. Bueno, a ver. Ahora se repite todo. Hablemos entre amigos. Ahora siempre se vuelve
Se repite siempre lo mismo. Es más de lo mismo. Antes vimos renta temporaria inmediata con cuota geométrica. Y ahora, en alusión a lo cuando vimos renta temporaria inmediata, ¿no? Cuando vimos renta temporaria inmediata con cuotas constantes, que es el primer tema, ¿no? Vino alusión de cuando vimos renta temporaria inmediata con cuota geométrica. Bueno, ahora hacemos alusión también a lo mismo. Ahora estamos hablando de renta temporaria diferida con cuota geométrica, hacemos alusión al viejo tema de renta temporaria diferida con cuotas constantes. Es lo mismo, pero la única diferencia es que ahora las cuotas varían, no son constantes. O sea, si vemos en el diagrama de tiempo, el concepto es el mismo, de renta temporal diferida. Diferida significa de que postergo el pago, difiero el pago, lo empiezo a pagar a partir de después del M periodo. Lo empiezo a pagar desde el M más un periodo. Empiezo a pagar desde el M más un periodo una cuota C. En el M más 2 periodo no pago C por 1 más G, porque ahora es geométrica la cuota, y así sucesivamente hasta el periodo M más N, que es C por 1 más G al N menos 1. O sea, la época inicial de pago está postergada en M periodos, donde se empieza a pagar a partir del periodo M más 1. El concepto es el mismo que veníamos dando cuando vimos renta temporaria diferida. Lo que hay que hacer, bueno, lo único que cambia son las cuotas. Lo que hay que hacer es, bueno, actualizar cada uno de estos aportes o cuotas o anualidades que voy haciendo periódicamente. La cuota que aporto en el periodo M más 1, bueno, la retrotraigo a la época inicial cuando comience la operación, en el periodo M, claro, y el valor actual de esa cuota retrotraída en el periodo M cuando empiece la operación es C sobre 1 más I. Esta cuota retrotraída al momento de época inicial de la operación, su valor actual va a ser C por 1 más G dividido 1 más I al cuadrado. Y así sucesivamente, es el mismo concepto de antes, lo único que cambia es la cuota, que varía geométricamente. Una vez que calculo todas las actualizaciones de las cuotas en el momento inicial de la operación en el periodo M, sumo todas estas actualizaciones. Sumo todas esas actualizaciones y después hago un retraso de pago por periodo de diferimiento. O sea, actualizo esta BN que aparece acá, la retrotraigo a la época de evaluación M meses después, M periodos antes, y saco este valor actualizado, ¿no? Diferido, ¿no? Valor actual diferido M sobre BN, eso es una nomenclatura, significa el valor actual de la renta temporaria diferida M periodos después. Calculo este valor como lo calculé cuando vimos renta temporaria diferida. Es exactamente el mismo procedimiento si es que entendieron renta temporaria diferida, lo mismo. Hay que hacer las mismas cuentas, un cuento repetido. Siempre lo mismo. Entonces, como la época de evaluación está a 0 tiempo, yo necesito evaluar la renta, sabiendo que está diferida M meses después, sabiendo que está diferida M meses después y se empieza a pagar en el M más 1 periodo, en forma vencida, porque se paga al final de este periodo que estoy indicando con lápiz óptico, en el M más 1 periodo, al final del M más 1 periodo, pago C y después pago las otras cuotas. Las retrotraigo al momento inicial de la operación, acá en M, sumo todas estas actualizaciones y después las retrotraigo en forma diferenciada hasta el origen, que es la época de evaluación. Cuando saco este valor actual que estoy redondeando con lápiz óptico, eso va a ser la renta temporaria diferida, pero ahora con cuotas geométricas. Es lo mismo que hicimos antes. Por eso me detengo un poco con la línea de tiempo, porque es lo más importante del problema. Bueno, tengo que hacer todas estas sumas, pero el tiempo no me alcanza. Pero bueno, va a ser exactamente lo mismo que hicimos en diferida, pero ahora las cuotas van variando. Me va a quedar también una serie geométrica, toda una serie de cálculos muy parecidos a lo que ya venimos haciendo. Así que la clase que viene repetimos casi lo mismo. Y lo bueno que sea repetido, mejor que sea repetido, porque si fuese un tema diferente tendría la cabeza llena de cosas, de fórmulas, y no es tan bueno eso.
La idea es tener pocas fórmulas en la cabeza, o sea, pocos procedimientos razonables, eso es lo que quiero decir. Y el poco procedimiento razonable es a utilizar la serie geométrica, por lo general. Y el poco procedimiento razonable es repetir el mismo cálculo. ¿A través de qué? Del razonamiento de línea de tiempo, porque el secreto está acá. Y los problemas que hay que hacer, el secreto está acá. Así que la clase que viene seguimos con esto y vamos finalizando un poco el tema de rentas. Pero la cuestión es hacer problemas. Y vuelvo a repetir, línea de tiempo. Los problemas no van a ser siempre con cuotas constantes. El profesor me puede cambiar de periodo las cuotas, me puede cambiar las tasas. Y bueno, hay que hacer los problemas. Yo mandé ahí, te mandé problemas, míralos. Y el que me está escuchando, ¿qué problemas? Nada, son problemas que estoy haciendo de una guía interesante, donde el profesor lo que hace es cambiar las cuotas periódicamente y cambia las tasas. Porque, bueno, no es aplicar de balde una fórmula y me fui a casa y me comí un caramelo, ¿no? No, hay que razonar todo con línea de tiempo. Así que bueno, los dejo tranquilos y en paz. Vayan a pasear el perro, un poco al aire libre, cómanse un chocolate, una rica pizza, y después vuelvan a las andadas repasando y hacer problemas. Esta materia, la única manera de sortearla es lápiz y papel y encerrarse en la habitación haciendo problemas. Mañana, tarde y noche. La noche se ha hecho para dormir. Bueno, no siempre, muchas veces uno tiene que estudiar de noche, pero lo mejor, bueno, es estudiar de día, ¿no? Pero acá es lápiz y papel todo el tiempo que se pueda hacer porque es práctica, práctica, práctica. Si no hay lápiz y papel, por más que uno entienda las cosas, no sirve porque uno lo tiene que procesar uno porque el cerebro es un músculo. Si no lo ejercita el cerebro practicando uno mismo, razonando uno mismo, por más que lo vea resuelto, al día del examen, si me toman algo parecido, no lo voy a saber hacer porque no me entrené. Es como, qué sé yo. Un jugador no puede entrar a la cancha si no entrenó, porque a los 10 minutos tiene la lengua en el piso y lo tienen que sacar afuera. No, tiene que entrenar, porque es como la matemática es como un deporte. Si uno no entrena todos los días, no sirve. No puedes entrar a la cancha, quédate en el banco suplente. Entonces la idea no es quedarse en el banco suplente, es jugar. Y la manera de jugar es entrenando y la manera de entrenar es practicando. Así que bueno, me voy despidiendo y nos vemos en Matemática Financiera 76. Que les sea leve. Chau, chau.